Bueno, mi nombre es Rafa. Yo era compi de SUSE, también hay otros compañeros. Trabajo en VMware, o sea que soy un poco como el ingeniero de Schrödinger ahora mismo, porque soy ingeniero de Broadcom y también no lo soy a la vez. Y nada, quería hablar de WebAssembly. Yo vengo también de la parte de Kubernetes, conozco un poco de eso. He hecho algunas contribuciones a KubeAdmin, a algunos proyectos de Upstream. Y bueno, hubo un momento que me interesé bastante por WebAssembly, en parte por un proyecto que empezamos en SUSE, que se llama KubeWarden. Eso, bueno, luego os lo cuento un poco. Y nada, este soy yo, en las redes, X antes Twitter y todas las demás redes. Bueno, pues WebAssembly, ¿qué es lo que es? No sé si os acordáis de ASMJS. Esto fue una cosa que a mí me impresionó. Año 2014, en realidad era 2013, pero la gente de Mozilla se curró junto con la gente de Epic Games portar el Unreal Engine al browser. Y de repente abríamos nuestro Firefox y teníamos esto. Y a mí, sinceramente, me impresionó. Vais a decir también que por qué os estoy contando esto, porque esto no tiene nada que ver con sistemas. Pero vamos a llegar ahí. ASMJS en aquel entonces ya era algo bastante impresionante porque normalizado aquí a nativo, son diferentes benchmarks con diferentes librerías. Vemos que lo que nos interesa es Firefox con ASMJS, que es el verde, es muy cercano al naranja. Y en aquel entonces ya era una cosa bastante potente porque tenían, ahora os contaré qué es exactamente ASMJS, pero tenía una forma de compilar aplicaciones C de toda la vida a un target que podían ejecutar en el browser a una velocidad que se parecía bastante a compilar a x86. Y el sumum fue, yo también vengo del software libre, vengo de KDE, yo era contribuidor de KDE, y esto ya me flipó. O sea, compilar Kate, un editor de texto de KDE, y abrirlo en el navegador, esto es Mozilla Firefox, abriendo Kate, que por cierto, no sé si puedo compartirlo, pero lo interesante es que esto sigue funcionando a día de hoy. Tú esto lo abres y aquí tienes Kate. Y es bastante espectacular porque al final era lo que nosotros estábamos programando en el escritorio visto aquí. Está tardando un poquito, pero vamos, esto es Kate, el editor de texto. O sea, increíble. Entonces, yo aquí puedo abrir un fichero, tal, ¿no? Entonces, yo todo esto lo veo en mi navegador y acabo de compilar una aplicación de KDE al navegador. Y bueno, esto a mí me parece bastante notable, o sea, me parece bastante espectacular. A ver si puedo volver a la presentación, eso estaría muy bien. Vale, nota mental, no cambiar mucho esto. Vale. Bueno, pues esto me parece bastante interesante. Entonces, de ahí venía WebAssembly. ASMJS fue un target, entonces lo que hicieron fue un proyecto que se llama Scripten, que es un compilador, y lo que hacía era compilarte tu código C, en vez de a x86-64, te lo compilaba a ASMJS. Y entonces eso tú lo podías ejecutar en un intérprete de JavaScript. Eso tenía ciertos problemas, porque al final un intérprete de JavaScript, por muy eficiente que sea, al final es un lenguaje interpretado y tiene que hacer un montón de cosas además de las que haría un intérprete máquina normal sin tener que contar con un dinamismo como tiene el JavaScript, ¿no? Entonces, tuvieron la idea de todo esto la gente de Mozilla de hacer WebAssembly. Y WebAssembly vino posteriormente, la verdad es que no recuerdo bien el año, pero vamos, viene de ASMJS, viene de lo que aprendieron y viene de hacer un target para una máquina virtual de pila. Entonces, tú puedes ver, hay gente que hace esas máquinas virtuales de pila y son las que ejecutas donde ejecutas esos programas. Lo bueno que tiene es portable, es pequeño, como hemos visto, porque bueno, WebAssembly es todavía más eficiente que ASMJS, entonces tiene velocidades muy cercanas a nativas y cosas muy importantes como que es una ejecución dentro de un sandbox. Tiene bastante seguridad. Tú al final en una máquina, por mucho que el kernel te esté protegiendo, si te puedes escapar de memoria, al final estás en una misma memoria y puedes llegar a hacer determinados ataques y de hecho muchos ataques se basan precisamente en eso. Y WebAssembly es parte de cliente y parte de servidor. Y la parte que nos interesa hoy realmente es la parte de servidor, porque yo os empecé montando esta historia, pero realmente lo que a nosotros nos interesa es la parte de, vale, ¿y cómo hago yo un servidor o un servicio que esté compilado a WebAssembly?
Y la respuesta es WASI. Hay una cosa que se llama WebAssembly System Interface, que lo que hace es abstraernos de, digamos, en vez de tener un kernel debajo, lo que tenemos es el System Interface, que lo implementa el runtime, que es la máquina virtual que ejecuta nuestro WebAssembly. Eso ahora lo vamos a ver. Una pregunta antes, voy a ser ese tipo de persona. ¿Conocéis WebAssembly? ¿Quién conoce WebAssembly? ¿Podéis levantar la mano? Vale, guay. Vale, entonces, WebAssembly, ¿qué es? Yo tengo un programa en C, C++, Rust, lo que sea, en ese caso, lenguajes compilados, lo compilo y obtengo un módulo de WebAssembly. Esto es como cuando yo compilo un programa y acabo con un .exe o un ELF, que es un x86-64, ¿no? Un binario. En ese momento, cuando yo tengo un binario de Linux, yo hago /, lo ejecuto y se ejecuta en mi máquina, ¿no? Aquí, en realidad, lo que tenemos que hacer es cargarlo en un runtime de WebAssembly. Y es ese runtime de WebAssembly el que va a ejecutar nuestro módulo. ¿Por qué? Porque este módulo es el mismo en todas las máquinas. x86-64, ARC64, Windows, Linux, Mac. Es el mismo módulo, exactamente el mismo. Y eso también tiene otras ventajas, porque ya sabéis por dónde voy. Al final, las imágenes multi-arts de contenedores, tenemos que estar todo el día compilando 8 versiones distintas para todas las posibles combinaciones, subiéndolas al registro y están todas ahí arriba, ¿no? Con WebAssembly tenemos un módulo. Y esta vez sí se cumple, no es Java. Esto sí se cumple de verdad. Entonces, cargamos el módulo en el runtime. Y luego hay otra casuística especial. Lenguajes que son interpretados, Python, Ruby, JavaScript, estos requieren un runtime. Y WebAssembly no sabe cuál es el runtime. Entonces, en ese caso lo que hacemos es compilar el runtime a WebAssembly. Entonces, pero eso ya lo hacemos una vez. Yo cojo el runtime de Python, lo compilo a WebAssembly. De hecho, una de las cosas que hicimos nosotros en mi equipo en VMware fue portar el código de PHP, el intérprete de PHP a WebAssembly. No me preguntéis muy bien si lo usa mucha gente, pero está portado, ¿no? Entonces, bueno, queríamos coger más usuarios, queríamos coger más brazo, digamos, ¿no? A poder. Y bueno, entonces nuestro WebAssembly módulo en este caso de interpretado tiene nuestra aplicación Python y el runtime de Python. Yo lo ejecuto y va al runtime de WebAssembly exactamente igual. Más o menos, seguro que me faltan, porque según que yo esta no la repito, la hago cada vez, pero más o menos esta slide sí la suelo conservar, pero al final tienes que ver porque cada día hay más lenguajes. Aquí tenemos algunos lenguajes interpretados, algunos lenguajes compilados. Aquí algunos lenguajes interpretados. Estos lenguajes, AssemblyScript y GameLang, son específicamente para WebAssembly, porque lo que hacen es emitir código WebAssembly cuando se compilan. Y luego este monigote de aquí es el LVM, que es una infraestructura de compilador donde hay mucha gente que hace su propio lenguaje porque le apetece o porque cree que puede aportar algo y usa el LVM porque te libera un montón de cosas. Ya te ha solucionado un montón de problemas. Y con el LVM lo bueno que tiene es que tú haces toda la parte, es que esto es una charla un poco extraña porque hablamos parte de lenguajes, parte de sistemas, un poco. Entonces, la gente de lenguajes hace su frontend. Su frontend es qué sintaxis tiene tu lenguaje. ¿Puedes importar? ¿No puedes importar? ¿De qué forma importo? ¿De qué forma defino una función? ¿Cómo defino argumentos? Y con el LVM tú te haces tu frontend, que al final es lo que la gente percibe como tu propio lenguaje, y puedes usar toda la parte que hay por debajo que te genera el código objeto. Y eso ya está hecho. Eso ya, entonces, tú una vez que te haces tu frontend con el LVM, dices, venga, voy a generar WebAssembly. Y el LVM, y aquí está la cosa, permite generar WebAssembly, por lo que hay muchísimos lenguajes que gratis tienen la generación a WebAssembly. Entonces, ¿para qué puedo usar WebAssembly? Pues para un montón de cosas. Yo creo que si os interesa el tema, podemos ir hablando en otras ocasiones sobre casos de uso más específicos, pero por ejemplo, podemos hacer aplicaciones de servidor que son multilenguajes. Por ejemplo, tenemos Wasm Worker Server, es un proyecto que salió de VMware. Tenemos Fermyon con Spin o tenemos el mismo Containerd. Containerd, la gente de Microsoft, la gente de Days Labs, ha hecho una cosa que se llama los Wasm Sims, que cuando tú ejecutas un container con Containerd, ya sea con Docker, porque Docker también usa esta librería, en vez de crear un contenedor, que al final es llamar a RunC y que haga toda la parte de los namespaces, de los cgroups y demás, lo que hace es crear un sandbox de WebAssembly y ejecuta tu programa ahí. Entonces, esto es... Containerd Wasm Sims integra varios runtimes de WebAssembly. WebAssembly tiene varios runtimes, cada día salen más también, entonces incluye todos esos. Por lo que, por extensión, como Docker incluye este proyecto y este proyecto incluye Wasm Worker Server,
tú en Docker, si habilitas habilitas WebAssembly, puedes directamente ejecutar Wasm Worker Server gratis. Y eso es también bastante maravilloso, la verdad. Cosas como web servers en Apache, también nosotros integramos ModWasm, que es un módulo como había, bueno, es que ya Apache se nos ha olvidado a todos, prácticamente. Pero tenemos web servers Apache, ¿no? ModPython, ModPHP, si os acordáis, tenemos que usar ese módulo de Apache que lo que hacía era interpretar nuestro PHP, interpretar nuestro Python, y con esto, que es lo que mola, que tenemos ModWasm, y entonces tú puedes ejecutar lo que quieras que hayas compilado a Wasm dentro de Apache, y entonces eso te puede servir ciertos endpoints, al final exactamente igual que estabas haciendo antes con Apache, ModPHP, ModPython, pero de una forma totalmente genérica. Y evidentemente la seguridad mejorada porque estás dentro de un sandbox. No sé si me estoy guiando mucho, me estoy guiando mucho. Vale, tengo un montonazo de demos, o sea que vamos bastante mal. A lo mejor tengo una excusa para hacer otra charla. Entonces, bueno, aquí hay muchos ejemplos. Voy a pasar esta charla porque tiene un montón de enlaces a un montón de sitios. No son en plan, yo qué sé, la página inicial de Nginx, no. Es donde está la documentación de todo cómo puedo usar WebAssembly en ese proyecto. Entonces, como veis, hay un montón de integraciones ya para ejecutar WebAssembly. Por ejemplo, en SUSE empezamos KubeWarden, que es un policy engine de Kubernetes. Y las policies las defines en WebAssembly. Entonces, tú te compilabas tu policy en el lenguaje que quisieras, Rust, C, Python, lo que te dé la gana, y lo puedes ejecutar en KubeWarden. Entonces, lo que hacía el API Server es, yo qué sé, me interesa la creación de pods. Quiero que todos los pods tengan este label, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú a KubeWarden le decías pods y pongo esta policy para toda la creación de pods o modificación. Y entonces el API Server manda petición a KubeWarden, que es un servidor HTTP, no es nada más, y esto internamente ejecuta WebAssembly, pasa por la verificación y devuelve sí o no al API Server. Básicamente es un webhook de Kubernetes, no tiene más. Pero usa WebAssembly por detrás y eso tiene otras mejoras, porque al final las policies las puedes meter en un registry de contenedores y no tienes que compilar una policy 100 veces. La compilas una vez, la subes a tu OCR registry y de ahí es donde se hace pull. Entonces, se hace pull una sola vez, es la misma policy en toda tu infraestructura, es decir, el mismo SAT 256, es súper fácil saber si en alguna máquina alguien intentó hacer algo raro o algún binario se nos ha ido de madre. Pues eso se podría saber. Docker Desktop incluye WebAssembly, hay mogollón de ellos, porque luego tienes, por ejemplo, Lunatic. Lunatic es un runtime normal de WebAssembly, solo que abraza la idea de Erlang de déjalo que pete. A mí me da igual que tu aplicación pete, yo la reinicie continuamente y lo que dure, duró. Rancher Desktop también creo que tiene un pull request en progreso que lo van a terminar en breve porque lo he estado mirando y creo que escribieron la semana pasada o algo así. Hay un montón de proyectos. Fermyon Spin, yo creo que para empezar, si queréis saber sobre WebAssembly, es la forma más sencilla, diría, porque es la que más docu tiene, la que hay más gente metida empezando y demás. Y Fermyon Spin, yo creo que puede ser una buena cosa. Porque WebAssembly, portabilidad, composición, esto no os lo puedo explicar como me gustaría, pero tiene una cosa que es el Wasm Interface Type, donde tú defines tus interfaces. Entonces, de esa manera, tú eres capaz de llamar. Y esta es la belleza de WebAssembly ahora ya en esta nueva iteración. ¿Por qué todo el mundo reimplementa SSL? ¿Por qué todos estamos reimplementando continuamente las mismas librerías en diferentes lenguajes? Con esto, al final, lo que podrías tener es un componente que te integra, por ejemplo, verificación de certificados y cualquier cosa escrita en el lenguaje que sea, Haskell, Python, Ruby, usa ese mismo componente, que al final es un componente de WebAssembly, y le llama y le dice, oye, manda este certificado, ¿es válido? Y entonces te coge ese componente y te dice, sí, no, ya está, esto es lo que quieres saber. ¿Por qué reimplementamos continuamente eso? Es verdad que ahora me podéis decir, no, usamos OpenSSL y casi todos usan OpenSSL. Sí, pero las interfaces de OpenSSL al final es un C. Y en un C que tienes dirección de memoria, longitud. Con Wii tenemos un tipado. Entonces, las interfaces son tipadas, no son a través de offset de memoria y tamaño de memoria. No es nada de eso. Otra cosa súper importante, yo creo, porque se me está yendo un mogollón. Una cosa súper importante de WebAssembly son los boundaries con respecto a lo que usamos en contenedores. ¿Cuántos? Creo yo que tiene como cientos de llamadas al sistema Linux en x86-64. Al final, eso es una capa enorme
donde alguien puede intentar atacar al kernel, bueno, pues haciéndole syscalls directamente, ¿no? Con WebAssembly eso no ocurre, porque tú estás en tu runtime. Imaginaos la JVM de Java, ¿no? Tú estás en tu runtime y de ahí no sales. Tú tienes una memoria lineal, esa memoria no tiene nada que ver con el sistema operativo, de ahí no puedes salir. Y además, ya no es solo eso. Si piensas en cuáles son nuestras boundaries con el kernel, cómo decimos esta aplicación puede abrir, puede hacer esta llamada del sistema o no. Pues en Linux y a Parmor al canto. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo que monitorizar. A mí me da una aplicación en desarrollo y digo, vale, ¿qué syscalls hago? Vale, voy a hacer record, voy a hacer una sesión de usuario, veo qué llamadas al sistema se hacen, con qué argumentos, y esto entra en whitelist. Entonces, cuando voy a producción, meto mi whitelist desde Linux o a Parmor. Pero ¿y si luego el entorno cambia, una librería, una dependencia cambia, mete una syscall distinta por una dependencia y no estaba en producción? Eso significa que el pod muere. O sea, el contenedor muere en ese momento porque estás haciendo una syscall que no se permite conseguir un swap Parmor. Entonces, con WebAssembly no os lo puedo explicar hoy, pero hay una forma mejor para especificar cuáles son los boundaries con respecto al sistema. El boundary ya empieza a ser, voy a hacer una petición HTTP a este host. Y cómo yo limito ese boundary es, le doy una configuración y le digo, solo puedo hacer peticiones a esta lista de hosts o a estos rangos de IPs. Y esa parte yo creo que es un boundary mucho más humano que una llamada al sistema que es, acepto la syscall 148 con los argumentos no sé qué, no sé cuántos. Entonces, me parece que es bastante más sencillo de mantener además. Cloud Native WebAssembly, hay un montonazo de cosas. KWasm mola mucho y lo podéis usar con K3S, con lo que queráis. Es para dar soporte con el container de Wasm Sims, que os he comentado antes, en Kubernetes. Entonces, yo tengo un Kubernetes, me despliego un K3S o un micro Kubernetes, despliego KWasm y mágicamente mis nodos ya pueden ejecutar WebAssembly. Y, por ejemplo, Microsoft soporta en AKS directamente WebAssembly. O sea, es una cosa que ya empieza a tener peso. Y nada, tenemos propuestas de WASI, que es el interfaz del sistema. Van metiendo más cosas porque empezó con clubs, con números aleatorios, file system, sockets, luego Key Value Store, PubSub, SQL, Neural Networks. Ahora se usa mucho esto, ¿no? Incluso en el Edge, porque el WebAssembly lo bueno que tiene es que cuando nos acercamos al Edge, un entorno mucho más heterogéneo, muchas arquitecturas diferentes, a veces tengo kernel debajo, a veces no tengo kernel. Al final, con WebAssembly, eso me lo simplifica todo. Y encima con WASI-NN, que puede usar GPUs, ya, vamos, ni te cuento. Y con la WASI Preview 2, hay definiciones de WIT, de lo que os he dicho antes, que es la interfaz que te dice cómo se hacen llamadas o cómo se pueden hacer llamadas para peticiones HTTP, que es lo que os decía. Voy a hacer un post a esta ruta. No puedes. Y eso se define, en vez de con, no sé, yo creo que en un sistema como Linux o Parmor sería complicadísimo decir, voy a permitir a este host que haga a esta ruta una petición head o una petición options. Tendría que verlo. Probablemente se pueda, pero es complicado. Bueno, demo. Yo creo que vamos bastante mal. Solo os voy a enseñar una. Tengo muchas demos. De hecho, en la charla lo que más me he presentado han sido, lo que más me he preparado han sido las demos. Pero bueno, vamos a empezar con Spin, porque yo os recomiendo que si tenéis un rato y os apetece, lo miréis, porque yo creo que es una forma bastante curiosa de empezar. Entonces, te bajas Spin, el binario, lo instalas. Te bajas Spin, que es un binario, sin más, y ese no te lo pueden ver en WebAssembly. Es una pena. Entonces, puedes listar los templates. Antes te los tienes que bajar, pero bueno, eso seguir las instrucciones. Entonces, Spin lo que hace es un servidor de aplicaciones, también tiene su propio cloud. En plan, yo me hago mi función y la despliego al cloud. Ya está, este es tu endpoint, aquí está funcionando, simplemente tienes que hacer las peticiones. Entonces, esto te da una lista de templates. En este caso, por ejemplo, podemos hacer un HTTP handler que usa Rust. Entonces, es simplemente una aplicación Rust que contesta a peticiones HTTP, no tiene más. Entonces, en este caso, Spin New, digo qué template quiero usar y cuál es el nombre que le pongo a mi proyecto, que me crea la carpeta, descripción, todo esto lo estoy haciendo según estamos hablando. Y le digo en qué path quiero servir esta nueva aplicación. ¿Vale? Entonces, ahora tengo que compilar el ejemplo. Vamos a ver si los demobots me respetan.
Porque no está grabado, esto se está haciendo, o sea, esto está en mi casa. Que si se me va la red, me voy a reír. Vale. Ha compilado y ahora puedo servir el ejemplo. Entonces, esto me ha generado también un fichero TOML de configuración, donde están los endpoints, donde están los ficheros WASM, que son los que sirven los endpoints, y me dice qué ruta está disponible. Entonces, simplemente le hago un curl ahí y me dice Hello Fermion. El Hello World de Rust es básicamente eso, evidentemente. Entonces, bueno, al final, tú puedes usar el SDK en este caso de Spin, o puedes no usar SDKs. Eso, aquí os digo que hay muchos factores que pueden variar. El fichero de TOML que os comentaba es básicamente este, que es autogenerado. Simplemente dice dónde está el fichero WASM que se sirve y se le dice dónde está el componente. La ruta, en este caso, slash cualquier cosa, me la llevas a este componente y aquí defino ese componente, ¿vale? Y le digo dónde está el fichero WASM. Y fijaos que aquí una de las configuraciones que nos da una idea de lo que os estaba explicando antes es que dice a dónde puedo hacer yo peticiones HTTP. En el caso de que yo haga una petición, mi módulo haga una petición a algún sitio para saber el número de visitantes o yo qué sé, y no es una base de datos, sino una petición HTTP a otro lado. ¿A qué hosts le podría hacer yo una petición? Aquí ya me podéis decir, sí, el host puede ser lo que quiera, que luego pongo un etc host y apunto una IP distinta. Pero hay formas de solucionar todo eso. Vale, y yo creo que os voy a enseñar una más y ya está. Y ya os dejo en paz porque, bueno, yo creo que si os mola, tengo un mogollón de charlas de WebAssembly que podemos ver. Vale, mira, Build Image. Cuando yo tengo un módulo WebAssembly, claro, nosotros estamos acostumbrados a lo que hablábamos antes, a hacer imágenes de contenedores. Hacer una imagen de WebAssembly es básicamente lo mismo. Bueno, tengo un fichero C, ¿vale? Este fichero C es un hola mundo, lo he compilado, no voy a hacer pasar por eso, lo he compilado, ¿vale? Y tengo el Dockerfile. El Dockerfile, para meter un fichero WASM, se parece más o menos a esto, es posible que cambie, pero vamos, from scratch, copio el fichero .wasm, porque ya lo he compilado, se llama hellodocker.wasm, y le digo que el entry point es ese, directamente. Puedes hacer más cosas, claro, pero ese es el más básico. Entonces, yo cuando hago build, lo que hago básicamente es decir, el platform es WASI WASM, digo qué fichero, qué tag quiero que tenga, ¿vale? Y hago build. Y ahora simplemente hago push. O sea, como veis, vuestra forma de interactuar con esto es exactamente lo mismo. Lo que acabo de hacer es una imagen de contenedor que en vez de tener binarios o tener ficheros, bueno, tiene ficheros. Tiene un fichero WASM que es el binario que tiene mi aplicación. Vale, y entonces ahora lo que puedo hacer es ejecutarlo en mi máquina. Eso lo acabo de compilar en un Linux en mi casa y esto ejecuta la imagen en este ordenador, en este Mac. Vale, entonces simplemente le digo Docker Run, Platform WASI WASM, digo que Runtime, esto otro día hablaremos de ello, hay varios, ya os lo he dejado ver más o menos, y digo dónde está mi imagen. Y simplemente me contesta Hello World. Y ya está, y este binario es exactamente el mismo en todas las máquinas que quieras hacer. No hace falta hacer imágenes multiplataforma ni nada por el estilo. Compilas una vez, haces push y ya está, y lo usas desde donde quieras. Evidentemente, tiene limitaciones porque estás limitado a lo que WASI te permite hacer, la interfaz del sistema. Pero cada día es más. Entonces, bueno, yo creo que hay bastante y además hay una buena integración con contenedores, porque al final, y hemos hecho ejemplos también, donde tú tienes una aplicación, en ese caso PHP, donde hablas con un socket que al final tienes un MySQL al lado y es un contenedor que tiene MySQL. A nadie se le ocurre portar MySQL al WebAssembly. A alguien se le ocurrirá seguramente, pero no tienes por qué hacerlo. Tú simplemente tienes MySQL en tu contenedor, como si fuera un sidecar, y tú con WebAssembly, boom, hablas con él directamente. Y nada, yo creo que esto es todo lo que... Ah, bueno, como os voy a pasar, ya os digo, las charlas, tengo aquí... Bueno, futuro, WASI Preview 3, WASI solo va a mejorar, o sea que... Y progreso en varias proposals de WASI, como la de Neural Networks, que permite uso de GPUs y demás. Y nada, hay aquí también más links que si os interesa podéis visitarlos.
Y nada, eso es lo que os tenía que contar. ¿Tenéis alguna duda? Tengo una duda. Para el código es transparente, por ejemplo, tenías una lista de lenguajes ahí, ¿no? Yo tengo un código Rust que no sabe nada sobre WASM y puedo compilarlo. Sí, Rust, Rust además es como el mejor caso de uso, porque Rust es el que más ha evolucionado del toolchain. C, te diría sí, asterisco, ¿sabes? Porque no todo funciona. Te puedes encontrar, nos hemos encontrado sorpresas con Mmap. Al final Mmap no se comporta exactamente igual, es una emulación de Mmap, entonces hay cosas que no funcionan, pero en general funciona bastante bien. O sea, no tienes que instrumentar el código. En principio no. Vale. No. Te puedes encontrar con sorpresas, pero en principio no. Bajo tu punto de vista, ¿cuál es el sector donde realmente más se utiliza WASM? ¿Dónde se utiliza? Porque te lo pregunto porque hay voces por ahí en las comunidades que dicen, pues para el backend, ¿para qué utilizar WASM si ya puedo desarrollar con el lenguaje que yo quiero? Porque yo soy dueño del backend. Se ve que para el frontend es muy útil, a lo mejor para el Edge también puede ser bastante útil, pero ¿cuál es realmente, bajo tu punto de vista, el caso de uso concreto donde más triunfa? Hay mucho uso en el front, eso es innegable. Yo donde le veo el potencial real más fuerte de cara al futuro es en el back. Y digo por qué, porque solo el hecho de tener un solo binario que yo puedo controlar y que puedo ejecutar en toda mi infraestructura, porque estamos hablando de máquinas que no tienen ni kernel, no tienen ni un Linux debajo. Los ejecuto en unas camaritas que no tienen absolutamente nada, mientras en ese caso hay micro runtimes que se llaman WebAssembly, Whammer, por ejemplo. Y tú con Whammer puedes ejecutar un módulo de WebAssembly, al final es el mismo módulo ahí y en tu data center donde estás ejecutando otras cosas. Evidentemente, a lo mejor reusar ese módulo en esos dos sitios no tiene sentido. Pero en la parte de back, yo creo que tiene mucho valor también porque nos da estas ventajas con respecto al kernel. Yo al final, si WASI evoluciona y da más funcionalidad, yo puedo limitar por cosas mucho más humanas. AppArmor y Linux es muy complicado mantener una aplicación funcionando cuando va cambiando, porque las syscalls pueden ir evolucionando y cambiando y sin que tú te enteres. Tú actualizas tu librería, eso hace trigger de diferentes cosas e incluso sin cambiar dependencias, compilando en modo debug y compilando en modo target, en modo production, puedes hacer trigger de diferentes syscalls. Entonces, te puede llegar a ocurrir que tú hagas un record de una sesión de usuario en debugging, lo llevas a producción y en producción pete porque hay una syscall que es distinta. Entonces, en la parte de back, WebAssembly, yo creo que elevando un poco, la abstracción, es donde da más beneficios, yo creo. Entonces, esa parte, y sobre todo para entornos heterogéneos, donde yo cojo este módulo, lo tiro y sé que se va a ejecutar, al final los contenedores, pues que si te sale, es complicado, ¿no? Pero si te sale una arquitectura nueva, es que hay mucha gente que no sabe ni cómo construye ese contenedor. Hay imágenes de contenedor que yo creo que tienen chinchetas puestas y nadie sabe recrearlas. En la empresa hablo, o sea, a veces esas cosas pasan. Y bueno, con WebAssembly, no digo que eso vaya a mejorar, porque si no lo sabes reproducir, no lo vas a saber reproducir con WebAssembly tampoco, pero tienes el binario y ese binario va a ejecutarse siempre. Muy largo para una pregunta muy específica. ¿Esto podría llegar a sustituir, por ejemplo, los runtime de contenedores, a Docker o algo así? Podría llegar, pero yo creo que hay espacio para los dos, porque al final hay muchos casos de uso que yo creo que no van a tener sentido. Al final necesitas un proceso en muchas ocasiones, porque es lo que te decía, MySQL. ¿Quién se va a aportar MySQL WebAssembly? Al final eso lo quiero contenerizar y, bueno, al final tengo una forma muy clara de contenerizarlo y no hablo solo de MySQL, hay un montón de proyectos que tienen sentido contenerizados. WebAssembly es solo una cosa más en nuestro toolchain, no es que vaya a reemplazar nada. Yo no me gustaría enfocarlo así porque no creo que sea el objetivo del WebAssembly. Entonces, yo creo que somos más fuertes con ello que decir, no, WebAssembly se carga de contenedores porque no le veo el sentido a eso, ¿sabes? A que acabe cargándose. Sí. ¿Cómo sería el escalado horizontal de recursos de WebAssembly? ¿Cómo afecta esto al consumo de recursos? Esa es una muy buena pregunta. Si quieres correr un contenedor, 2 contenedores, es igual, pero a la hora de correr aquí
módulos de estos, ¿cómo afecta al sistema operativo? Los módulos en principio son más livianos que los contenedores, entonces es lo que se llama el cold start. Cuando un proceso empieza de cero y un módulo de WebAssembly empieza de cero, ahora ya ha mejorado mucho al final. Un módulo de WebAssembly es una definición binaria de un objeto. Y entonces, eso no es un x86. El runtime de WebAssembly va a coger el módulo de WebAssembly y lo va a convertir en nuestra máquina actual, en nuestro x86-64, tal. Entonces, es un compilador, realmente. El runtime realmente es un compilador. Entonces, ese cold start ahora ya ha evolucionado mucho. Antes era ahead of time. Entonces, claro, cogía todo el módulo de WebAssembly, lo tenía que compilar, tardaba un montón en arrancar. Cuando ya se hace just in time, solo compila cuando necesita. Entonces, los cold starts con respecto a contenedores son, no sé si es un orden de magnitud o 2 órdenes de magnitud más rápidos en WebAssembly. Porque ya estos compiladores, que son los runtimes al final, han evolucionado tanto que son rapidísimos y hacen solo compilan lo que necesitan, cuando lo necesitan. ¿Y habéis pensado, por ejemplo, en alguna feature tipo checkpoint o algo que permita hacer algo para evitar todo esta tipo de... Esa es muy buena también. Es un proyecto que se llama Wiser y precisamente lo que hace es eso. Tú coges WebAssembly, le arrancas con algo y en el punto que te interesa dices, haz una foto, pum. Y entonces ya empiezas en esa foto, siempre. Y si es poco el cold start, eso, el módulo de WebAssembly con Wiser es otro módulo de WebAssembly binario. O sea, es un fichero, entonces lo puedes cargar, básicamente hacer una memoria, lo cargas y lo ejecutas. Pero ya te quitas la parte de... No debería ser el mismo. ¿Cómo lo ves para empresas que tienen muchas aplicaciones antiguas, legacy, empezadas en escritorio, en lenguajes antiguos, VisualNet y todo esto, para migrar todo eso que siempre intentas migrar a web, pero que nunca lo haces porque no te da tiempo? ¿Realmente puedes coger un programa que tengas legacy en una empresa, compilarlo, que esté hecho nomás en un lenguaje antiguo como VisualNet y ya pasar a la gente a que trabaje, que se olvide la vieja arquitectura de cliente-servidor que utilizan muchas empresas todavía y vayan hacia web? Hablamos de aplicaciones de escritorio, me has dicho. Sí, hablamos, hay complicado, ¿no? Yo creo que va a ser más complicado, pero podría ser factible. Habría que ver, estudiarlo un poco, pero lo veo más complicado. Lo veo más complicado. De hecho, ahora mismo, yo lo que os he enseñado antes de KDE, de Cave, ejecutamos el navegador, yo di una charla de eso en 2014 y de verdad tendría que analizarme cómo funciona eso, porque no estoy seguro ahora mismo. Entonces, me parece que a lo mejor se podría hacer algo así, ejecutar, compilar de cierta forma, porque en Scripten permite, cuando ejecutas al browser tienes más cosas que cuando ejecutas al backend. Entonces, en el browser, has visto la aplicación de KDE, podrías abrir una aplicación tuya. Es que eso es lo que me da impresión, es que además creo que Adobe utiliza mucho también esa tecnología que Adobe ahora mismo... Sí, Adobe usa muchísimo WebAssembly, de hecho. Sí. Las aplicaciones que... Sí. Disculpad, es que Ya nos hemos pasado 8 nos van a echar a las 8. Podemos continuar luego lo mismo, hablando todos allí. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.